Buenas noches, estudiantes de Ingeniería de Control 3. A ver, ¿me dijeron buenas noches? Sí, ya me dijeron buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, dice, profe, cuando uno grafica un modelo en BOD, entonces el límite es igual a 10 por G entre 30, 10 elevado a G entre 20. Sí, hoy día vamos a ver también de esa parte, hacer el modelado o la identificación usando ¿cómo se llama? Usando BODE. También está en la parte en las diapositivas que se les ha enviado. Ahora, la magnitud es 20 veces el logaritmo del valor real. Y después, para poder hallar el valor real, hallas el antilogaritmo en función de la base del logaritmo que estás. En este caso, sería 10 elevado entre el valor del valor real. Pero se supone que ese 20 tú ya le has hecho la división antes de pasado a su, haberlo pasado, mejor dicho, esa división entre 20, tú bueno, lo puedes realizar tal como tú lo estás colocando, pero hay otros que lo hacen, esa división, antes de mandarlo al antilogaritmo. Vamos a ver con detalle esa parte, no te preocupes. Pero lo que has puesto, tu respuesta sí es válido. Y además, todas esas cosas de BODE son simplificaciones. Pues, es que el detalle es que cada literatura habla diferente. Pues ese tema lo voy a abordar un poco más, porque una literatura habla tal como tú indicas. Otra literatura da otro valor, pero su fundamento está en función en dónde está la frecuencia. Mejor dicho, tú lo puedes evaluar en función de, tú lo puedes evaluar en función de una frecuencia constante o lo puedes evaluar en una frecuencia ya alta. Ese es el detalle. Por eso, les voy a mostrar dos literaturas que en realidad hay tres, que cada uno habla de una manera diferente, pero en forma general, en la parte de aproximación asintótica, es para hallar el modelado, o hallar el modelo o bueno, tiene dos facciones. Uno te sirve para hallar el modelo en función de los datos que te han entregado, o la otra sirve para escribirlo en forma aproximada al sistema en BODE. Tiene esas dos formas de verlo. Pero siguen siendo modelos nomás. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque realmente el método en el cual nosotros vamos a trabajarle, o mejor dicho, en el que más se aceptaría una respuesta aceptable sería en el de mínimos cuadrados. Con este método es el que se va a usar para hacer la identificación, pero como ustedes también van a hacer identificación de la parte analógica, también vamos a ver también ese tema. Entonces, dame un ratito o esperar unos minutos más a sus compañeros. En realidad, calcular en BODE es relativamente fácil si es que conoces cuáles son los frecuencias de corte y sabes si es un polo o un cero y con eso lo graficas. Pero también tienes que tener en cuenta que todo te lo da en decibeles la parte de la magnitud, por lo cual tú lo puedes incluir ese 20 si es que no has hecho ese procesamiento anteriormente. Pero hay algunos que han hecho ese procesamiento y ya no incluyen ese 20 que tú estás poniendo ahí. Esa es una de las acotaciones. En el que lo pones división entre 30,
En la parte de bode, acá en la área de control, no ponen entre 30. Muéstrame ese libro que te he dicho entre 30 y a ver, pues algo nuevo aprenderé si es que existe. Aunque yo le voy a decir que está mal, pero igualito. Ya. Lo que yo necesito es que ejecuten el siguiente código. Ya, a ver. Entran a unidad 3, donde dice code. Lo ejecutan. Y ahí también creo que va con otro código. Mejor dicho, los dos códigos que les voy a poner lo ejecutan conjuntamente. Ya, ejecuten esos códigos. ¿Habría break? Sí, no hay break porque estamos esperando a que entren sus compañeros, pero ya no puedo esperar más tiempo. Entonces, compartir pantalla. Vean en de los códigos. A ver, ahorita los muestro. A ver, este no, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Ya. Acá está. Está PL1, ¿cuánto dice? PL1A y controlador. Estos dos códigos. Está en unidad 3. Vayan ejecutando esos códigos y ahorita vamos a exponer la razón y el motivo de por qué identificar y qué significado tiene. Y vamos a ver diferentes métodos de identificación. Uno va a ser solamente entregándole una señal y viendo cuánto se tiene la respuesta y obtenerlo su modelo en función gráfica. Otra es variando la frecuencia y viendo cómo se disminuye la fase y aplicando lo de BODE para encontrar su modelo. Y con eso la ventaja es que también puedes hallar lo que corresponde a su desfasaje o si es o a su retraso especialmente. El desfasaje es debido a su retraso. Y vamos a ver de métodos de mínimos cuadrados, pero en en tres facetas. La primera va a ser para identificar a un sistema en la cual es de primer orden, en el otro ya el sistema puede ser de orden n, y en el otro sería ya recursivo, es decir, para que hagas la identificación en línea. Todos esos códigos se los tengo que pasar para que lo analicen. Ahorita solamente les he pasado uno, en la cual ya desde ahora va a perderse lo que corresponde un ratito.
Ya sé por qué no me escuchan. Ya, entonces, sigamos. Ya, rebobinando todo lo que he dicho. A veces pasa. El detalle, por ejemplo, cuando tú vas a hacer tu tesis, tú tienes dos opciones. Uno, tú tienes tu sistema físico que ya está implementado y tú quieres controlarlo. Entonces tú le entregas una señal escalón al sistema y obtienes una salida. Claro que la información te la va a entregar el sensor que está acoplado a la señal de salida. Y con eso tú obtienes esta señal de acá. ¿Ya? Toda esta señal de acá es cómo se está comportando el sistema para una determinada señal de entrada. En este caso, estoy considerando que la señal de entrada es 2,5. En este caso. Ya, ahora, con eso tenemos ya la información del sistema ruidoso. Uno puede decir, ya, lo empiezo a limpiar el sistema. Esa es una alternativa. Como es ruido, utilizas la media móvil y ya está. Otro puede decir, no, yo veo que esto se parece mucho al sistema de segundo orden, porque en realidad es un sistema de segundo orden. Entonces, voy a buscar con las tolerancias y voy a ver cuál se acerca más. Técnicamente la de 2% se aleja más, solamente que yo no estoy trabajando con 2%, si no me equivoco, con un porcentaje de 1%. Ahora, con lo cual llego a obtener esto. Pero también esto se puede obtener si es que trabajas con el tiempo pico. Entonces, con eso, uno diría, pero hace un rato me has dicho 1%. Sí, puedes trabajar con 1%, 0,1%. De ahí les voy a alcanzar la ecuación, porque ahorita no la tengo, pero está en el libro de George. Y con eso ya la siguiente clase, que es mañana, ahí les muestro. Entonces, con eso, acá hacemos la identificación. Pero en este caso, la identificación no lo estamos haciendo con una gráfica, sino lo estamos haciendo con toda la data que hemos adquirido. También les voy a mostrar los métodos en la que tienes que hallar con una curva, le aplicas justamente en ese punto donde hay inflexión y hallas cuál es su constante de tiempo para esa inflexión y esa es otra alternativa. Pero en esa época esas alternativas eran de los años 50, por lo cual, como cultura general, les voy a enseñar esa parte, pero lo más práctico, ¿cuál es? Lo más práctico es que tú obtengas toda la información, toda esa información que tú la obtienes, la capturas en algún programa y lo aproximas con un sistema de segundo orden. Ahora, también lo puedes aproximar con uno de primer orden si también vamos a hacer un ejercicio de esos y al código ustedes lo realizarían. Y también se podría hacer con retrasos, sí, también se puede hacer tanto en forma gráfica, como también lo vamos a hacer, también se puede hacer en forma algorítmica. Entonces, existen diferentes métodos. Cada uno va a escoger el que más, bueno, el que tiene a su disposición, en realidad. Entonces, con eso, diríamos, allá, tenemos esto de acá. Hemos encontrado que esta curva azul es la que más se acerca. Entonces vamos a buscar a la curva azul. Tienen ahí el código, ustedes lo revisan. Entonces la curva azul correspondería a esta de acá. ¿Listo? ¿Mm? Es que he puesto borrar.
Yo bien, bien. Ya. Esta es la función de transferencia. Esta función de transferencia es la que estaría representando a este que se estaría acercando más a este. ¿Ya? Hasta ahí chévere. Ahora, pero acá, como ustedes verán, está haciendo control también. Vamos a... Esto todavía es preámbulo. Acá vemos que se está haciendo control tanto en la parte del observador y también en la parte de igualación de polos. Ya, lo que quiero ir de frente es a la gráfica 3. Esta gráfica 3 es de lo que yo la he llevado ya al espacio de estados. En otras palabras, primero ustedes lo vieron en función de transferencia. A lo mejor también les muestro lo del espacio de estados. Acá está. Bueno, el de acá. Acá está lo de del espacio de estados. A ver, vamos a ponerle todo esto mejor para que sea mucho más legible. Ya. Entonces, tú tienes acá ya hecho a esta manera. Pero la pregunta viene, ¿es real? ¿Está en el sistema internacional? Porque acá lo que tú has identificado es esto de acá. Eso de acá hemos visto su función de transferencia, pero esa función de transferencia que hemos obtenido ha sido de esta de acá, de la azulita sin ruido. Entonces, esta información de acá es la que se está obteniendo ¿de quién? Se está obteniendo del sensor. Entonces, como se está obteniendo del sensor, la pregunta es, ¿está en el sistema internacional? Esa es todavía una pregunta. Lo otro, con lo que tú has capturado en la señal de salida, ¿realmente tienes toda la información? Entonces, cuando vemos en la figura 3, tú dirías, ah, ya, acá tengo amperios, tengo metros y tengo, bueno, es radianes por segundo y acá radianes. Tengo que corregir eso. Ya, entonces, tú dirías, ¿será cierto esto? Y además lo estoy controlando y debería llegar a 2.5 y no le llega. Cuando ustedes hicieron lo del control del motor, le daban un set point y llegaba. Pero acá no llega. Por lo cual en la identificación, porque la identificación es esta, lo que se está haciendo es tener toda esta señal de acá oscilatoria con ruido, la estoy encontrando su modelo a través de este azulito, que ya les mostré la función de transferencia, a eso lo estoy pasando a espacio de estados, y cuando lo obtengo a espacio de estados y lo estoy controlando es esto. Pero vemos que debería controlarse porque si es posición, se supone que es tipo 1, pero no lo hace. Entonces, ahí ya hay una duda. Ahora, vamos a ver en su respuesta en el tiempo. Entonces, su respuesta en el tiempo, acá en la parte no homogénea, tú sabes que esta es la salida, esto es lógico. Pero acá tú tienes x3, x2 y x1. Pero esto tú lo has obtenido de haberlo pasado del sistema en función de transferencia, haberlo pasado al sistema de espacio de estados. Pero la pregunta es, ¿quién es x1?
quién es X2 y quién es X3. Acá vemos que este X3 se parece mucho al Y2 y vemos que es una señal que está siendo integrada. Entonces sabemos que esto se está refiriendo a la posición. Este de acá se estaría refiriendo ¿a quién? A la velocidad y esta a la corriente. Pero, ¿esta corriente realmente es corriente? Porque cuando ustedes lo deben haber, y eso se los voy a dejar de tarea, cuando ustedes han hecho la deducción del motor, tanto de la posición, velocidad y corriente, ustedes veían que la corriente tenía sus ecuaciones diferenciales. Pero la pregunta es, ¿este X1 corresponde a la corriente o corresponde a la aceleración? Esa es una pregunta que la mayoría no va a llegar a un consenso. Varios van a decir que es la corriente, pero otros van a decir que es la aceleración, por una discrepancia en las ecuaciones. Y eso se vio en control 2, solamente que tendría que hacerles recordar. A ver, les voy a hacer recordar. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está eso? Clases control 2. Estaba en semana 1 o semana 2. Ah, acá está. Nosotros, acá está. Nosotros hemos hecho esto. Estos se recuerdan de control 2. Pero estos de acá son derivadas de uno a continuación de otro, por lo cual se estaban refiriendo a una variable de estado a la cual se le está derivando. Y cuando venía otra variable de estado, se ponía otro conjunto de ecuaciones, por lo cual había un conjunto de ecuaciones de la parte mecánica y un conjunto de ecuaciones de la parte eléctrica, que vendría a ser la corriente. Ahora, la pregunta es la siguiente. Acá se está haciendo la identificación, pero la identificación solamente se está haciendo de la señal de un sensor y que lo está dando en medidas de voltaje. Con eso tú lo sabes que ese es un sistema de segundo orden, le agregas un integrador para decir que va a ser de orden 3 porque te dicen que ese sistema es ese sistema es de la, ¿cómo se llama? De un motor. Entonces le agregas el integrador y ya tendrías tres polos, por lo cual te da a entender de que son tres variables de estado. Pero el detalle es que cada una se obtiene de la derivada de la otra. Entonces, al suceder eso, uno llegaría a pensar que es la aceleración este de acá. Pero cuando tú lo ves como un sistema en el cual tú quieres saber realmente qué hay adentro del sistema, tú lo vas a llegar a ver esto como si fuera la corriente, porque cuando hiciste la identificación, tú sabes que esta es corriente, tú sabes que esta es velocidad y esta es posición. Pero cuando tú lo comparas con estas ecuaciones, no cuadra. Mejor dicho, si estas ecuaciones no fueran ciertas, en otras palabras, como nosotros vamos a hacer caso a estas ecuaciones, yo puedo decir que esta es posición, que esta es velocidad y esta es aceleración. Si yo me rijo por estas ecuaciones, pero supuestamente es el modelo del motor, se supone que esta es posición
Se supone que esta es velocidad y se supone que esta es corriente. Entonces, ¿cuál de las dos es? Les vuelvo a formular el problema para que ustedes lo analicen. Ya tienen el código, lo van a analizar y ustedes llegarán a una conclusión. Según el formulismo de lo que han visto en control 2, vemos que todas estas son derivadas de una misma variable. Cuando hablamos de derivadas, hablamos de la posición, velocidad, aceleración. Por lo cual, esta de acá daría a entender que esta es la posición, esta es la velocidad y esta es la aceleración. Pero sabemos que esto corresponde a un motor. Entonces, como corresponde a un motor, con lo que hemos hecho el modelado, este vendría a ser posición, velocidad y corriente. Entonces, ¿realmente qué es esto? ¿Es corriente o es aceleración? Esa es una pregunta que ustedes tienen que analizar. La otra, como ya se realizó la identificación, porque se ha hecho con segundo orden, en segundo orden yo solamente necesito saber cuánto es su frecuencia natural y su coeficiente de amortiguamiento, porque me han dado como entrada la data sinusoidal. Toda esta data de entrada me la han dado, por lo cual yo voy a aproximarla a través de un sistema de segundo orden, y en ese sistema de segundo orden, ahí vemos la frecuencia natural y la coeficiente de amortiguamiento. Pero yo como acá tengo datos de cuánto tiende a la estabilidad, cuánto es el valor máximo y su tiempo pico, entonces, con eso, ¿qué puedo obtener? Con eso puedo obtener las variables de la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, al tener eso, y eso está en el código, al tener eso, decimos, allá, entonces lo podemos controlar. Acá yo estoy aplicando el control y vemos que no llega a su objetivo. Entonces, pero acá yo lo estoy considerando como si esto fuera corriente. Entonces, tal vez no se debería considerar como corriente. Porque si vemos el término de acá, el de acá sí llega. Entonces, se me ocurre y digo, le pongo un integrador. Al ponerle el integrador, sí llega. Y acá lo mismo sucede si se logra hacer la parte de observación. Entonces, al tener la parte de observación, vemos que sí, lo hace bien. Y acá también observación, pero con integrador. Claro, el primero que está sin integrador también no llega. No llega a su objetivo. Está cerca. Entonces, con eso estamos viendo que se está perdiendo información a la parte de identificar. Ya. Esa es una de las acotaciones. Entonces, para mostrarles algo más. Solamente para mostrarles de dónde se obtuvo los valores. Por ejemplo, acá el coeficiente de amortiguamiento se halló con lo de máximo sobre impulso. Vamos a ver esto. Bien. Acá está el máximo sobre impulso, de dónde se ha obtenido, de la parte de acá. A ver, vamos viendo. 48. Vamos a ver, más arriba donde está ese MP. La idea es que ustedes analicen el código. Acá está la ecuación del MP. En la ecuación del MP, ¿qué está relacionando? El valor máximo entre el valor en que se llega a estabilizar, entre el valor en el cual se ha estabilizado. Entonces, con eso está hallando el máximo sobre impulso
Acá está. Y con eso te está dando que el máximo sobreimpulso es 45%. Vamos viendo. Tenemos este valor de acá, ¿sí? Más o menos un 45%. Eso ya lo ha hecho el mismo algoritmo, calcular este dato. Entonces, con eso, ¿qué has obtenido? Has obtenido el coeficiente de amortiguamiento. Pero te falta la frecuencia natural. La frecuencia natural tú lo obtienes con esta de acá que vale 4 entre el coeficiente de amortiguamiento y el tiempo de establecimiento. O lo puedes hallar usando el tiempo pico en el cual está en función de la frecuencia amortiguada. Por lo cual lo puedes obtener, bueno, acá lo puedes obtener de las dos maneras. Por ejemplo, el de utilizando el tiempo pico vendría a ser esto. Pi entre tiempo pico, la raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Por ejemplo, a ver, vamos a borrar esto. Acá ya sabemos que esto lo hemos hallado con esta gráfica de acá. Hemos hecho la diferencia de este máximo menos el valor de acá en el que se ha estabilizado, dividido entre lo que se ha estabilizado multiplicado por 100, para obtenerlo en forma de porcentaje. Entonces, con eso, ¿para qué me sirve? Para hallar el coeficiente de amortiguamiento. Ahora, necesito el frecuencia natural. Lo puedo hallar con lo de tiempo pico o con lo de la frecuencia natural en un 2% o 5% o 1% o el valor que tú consideres en función de una determinada ecuación que les voy a pasar el día de mañana, pero el estándar, o mejor dicho, las literaturas te lo dicen acá 4 y 5, pero no necesariamente es 4 y 5. Hay otra que te lo da de un valor más preciso. ¿Ya? Entonces, también tienes la forma de encontrarlo realizando lo que corresponde con el tiempo pico. Entonces, acá este pi corresponde a pi. Vemos acá, corresponde a 3.1416. Este corresponde al tiempo pico, que corresponde a donde sucedió el máximo valor del sensor. Y con eso, ¿dónde estás? Lo estás multiplicando por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Entonces vamos a ver qué es lo que sale. Ahora, con estos dos de acá, tú ya sabes que obtienes tu sistema de segundo orden, que es de esta forma. Y ese sistema de segundo orden es el que se debe aceptar a esta curva. Ahí está. Vemos que con tiempo pico también trabaja bien. Entonces, con eso ya hiciste la identificación. Jocho, si tú vas a trabajar con un sistema de segundo orden, tú lo puedes hacer la identificación como ya lo llevas a esta parte que corresponde al sistema de función de transferencia y después de pasar a la función de transferencia lo pasas a espacio de estados, pero cuando lo pasas a espacio de estados está en su forma canónica controlable, por lo cual al pasarlo a su forma canónica controlable va a quedar de esta manera. Va a quedar de esta manera. Vamos a ver la matriz A. Entonces vemos que esta va a corresponder a la posición, esta va a corresponder ¿cómo se llama? A la velocidad, y esta es la que está en discusión. O es aceleración o es corriente. En la literatura
vendría a ser aceleración. Pero si tú lo comparas con lo que tú obtienes en tu sistema, darías a entender, con lo que has hecho del modelado del motor, darías a entender que es corriente. Ahora, hasta ahí, todo ok. Entonces, ahorita ustedes ya pueden reemplazar datos y obtener. Ahorita vamos a ver de un sistema de primer orden, al cual lo pueden llevar a código, y así obtendrías los de primer orden y segundo orden en la parte continua. Ahora, pero el detalle es el siguiente, que ahorita acá, al hacer esto, ya has perdido dimensión, porque tú estás haciendo la identificación de voltaje. No estás haciendo la identificación de, ¿cómo se llama?, de un sistema internacional. Para que se acerque algo al sistema internacional, tú te tienes que asegurar que el sensor tenga un comportamiento lineal. Pero de todas maneras, ya estás perdiendo información. Claro que lo vas a poder hacer el control, sí, pero has perdido la información porque solamente estaríamos capturando en forma, entre comillas, rigurosa a la posición y la velocidad, pero la de la corriente no. Pero funciona y es lo que se hace. Por lo cual, lo analizan todo el ejercicio y me preguntan si hay alguna duda. La idea es que ganemos tiempo. Lo que me interesa es que se entienda por qué se hace eso. Entonces, recapitulando, para ya pasar al de primer orden. Te dan toda la data. Al tener toda la data, tú te das cuenta que este es un sistema de segundo orden. Entonces, hayas su frecuencia natural y su coeficiente de amortiguamiento que se acerquen más a este dato que tú has adquirido del sensor. Al obtener eso, tú ya lo transformas en un sistema de segundo orden en función de transferencia. Después lo pasas a espacio de estados si es que lo necesitas pasar al espacio de estados o simplemente lo dejas trabajando en función de transferencia y después lo discretizas si lo vas a trabajar en el mundo Z. Por lo cual, tú tienes que tomar tu decisión. Entonces, lo rebobino una vez más sin tocar Z ahorita. Tienes toda esta información que te está ingresando del sensor, que es la que tú tienes que capturar de tu sistema, del que tú quieres modelar y hallar su algoritmo de control. Como tú tienes toda esta información, vas inmediatamente a trabajar con un sistema de segundo orden, porque tiene la forma de segundo orden, a la cual tienes que hallar la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. Ya hemos visto que eso lo hacemos con la parte de las ecuaciones de máximo sobreimpulso y lo hacemos con la ecuación de tiempo pico o tiempo de establecimiento. Y la que más se acerca, con esa te quedas. Y con eso obtienes tu función de transferencia. Al tener tu función de transferencia lo pasas a espacio estados, si es que lo vas a trabajar en espacio estados. Pero al pasarlo a espacio de estados, ten presente que lo vas a pasar a su forma canónica controlable. Por lo cual tienes que seguir la secuencia tal como te lo está indicando acá la matriz. El de más abajo, el de acá, es la posición normalmente. Bueno, es la posición, no normalmente, es. O bueno, si no tiene posición, es la velocidad. Entonces, con eso ya estaría todo lo que corresponde a segundo orden. Ahora pasamos a primer orden. Ya tienen el código, analícenlo. Cualquier pregunta la hacen. Ahora vamos a pasar a primer orden. Ya está. También es primer orden del sistema analógico. Sí, pues el sistema analógico. Ya vamos a pasar a todo lo que es parte digital. Pero primero quiero mostrarles lo otro. Eso, no.
¿Dónde está? No, este no es. A ver. Este tampoco es. A ver, ¿dónde lo he puesto? No, ese no es. Un ratito. Este no es. No, este no es. Increíblemente no lo encuentro. Ah, acá está. Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos esta información. Vamos a ver lo de un sistema de primer orden. Ya. La información puede estar completamente ruidosa. Ustedes de control 1 saben bien que una constante de tiempo equivale al 63.2%. Sabemos, y les voy a leer el ejercicio. Que me estaba pasando eso. Ahora vamos a anotar algunas partes. Denme un ratito. Acá está. Me voy a copiar el enunciado. Un ratitito.
Ya. A ver. La literatura también se las voy a pasar. Claro que la explicación es diferente, pero ya, para que comparen las explicaciones también. Ya, a ver, la literatura es... A ver, vamos a ver dónde estás. Ah, no, ahí no estás. Ya, el ejercicio es este. La metodología que él aplica es muy buena también. Ah, no, es capítulo 2. Sí. Eso está en la biblioteca. En la biblioteca lo pueden descargar. Ya. Acá está el ejercicio. Acá hay una determinada metodología, yo voy a aplicar otra, pero lo que me importa es el enunciado. Quiero ver que no me esté equivocando. Si es este. Sí, es este. Ya. Acá dice, determinar la constante de tiempo, el valor de salida en estado estable y la función de transferencia del sistema dada la representación gráfica del comportamiento de su respuesta en el tiempo para una entrada constante de 2 por un tiempo de trabajo de 3 segundos. La señal presenta ruido que ha sido introducido por el sensor. Entonces, esta es otra señal que ha sido captada por un sensor en la cual te está entregando en un rango de 3 segundos y te está indicando que la señal de entrada corresponde a 2. La señal de entrada a 2. Entonces, la señal de entrada de 2 voltios que le estás introduciendo al sistema te va a dar esto como resultado en la salida que es capturada por el sensor. Y tú has grabado toda esta información de acá en 3 segundos. Todo esto todavía estamos viendo en la parte analógica. Todavía no estamos viendo en la parte digital. Los principios van a ser los mismos. Solamente que lo van a, ustedes cuando, quien se dirige en la parte de tesis, y si van a hacer en la parte de control, es muy probable que les pidan analógico. Por lo cual, mejor me aseguro que también hagan analógico. Ya, entonces, esta señal es la que tú le has capturado al sensor. Está ruidosa. Para llegar a esta señal, tú le estás dando una señal de entrada de 2 voltios y lo estás evaluando en un intervalo de 3 segundos. Entonces, esto de acá es lo que está acá. Ustedes también pueden verificar el método que aplica él. El libro es de Enfoque Práctico y Control Moderno del ingeniero Arnaez. Su metodología es muy buena. La metodología que voy a aplicar es un poquito diferente, pero lo pueden revisar, no hay ningún problema. Entonces, en este aspecto, nosotros decimos, ahí tenemos esa señal ruidosa y sabemos que va a llegar hasta 0,75. Pero sabemos desde control 1 que corresponde a una constante de tiempo, corresponde al 63.2%. Y vemos que eso corresponde a un determinado tiempo o mejor dicho, a un determinado valor, porque ya no es tiempo, a un determinado valor de 0,474. Lo vuelvo a repetir. Todo el intervalo de acá, es hasta 3 segundos. La señal de entrada te está diciendo que es 2 segundos. Con eso estás obteniendo toda esta curva, que es la parte del sensor. Nosotros agarramos una constante de tiempo
que va a representar al 63.2%, que eso ya se ha visto desde el control 1. Como sabemos que el valor máximo que va a llegar a 0.75 cuando se estabiliza para este sistema al que se le aplicaba una señal de entrada de 2. Un ratito. Un ratito, se ha paralizado. Ya. Ahora sí. Sigamos. Le hemos aplicado esta señal de entrada. Pongamos que es 2 voltios. Ahí está. Entonces, esta señal de entrada de 2 voltios ha generado esta respuesta que está siendo obtenida por el sensor, por lo cual está ruidosa. Sabemos que todo eso se está evaluando en un tiempo de 3 segundos. Acá sabemos que una constante de tiempo representaría a que ha evolucionado un 63.2%, que ese 63.2% del 0.75, que es el valor al cual se va a establecer, para esta señal de entrada que se le ha aplicado, va a valer 0.474. Entonces, la constante de tiempo, como yo ya tengo este valor, entonces lo proyecto y lo bajo. Y con esto obtengo que el tiempo es 0.25. Lo vuelvo a repetir. La señal que está ingresando en el sistema es 2 voltios. Ahora, acá yo te lo estoy mostrando en valores numéricos. Algunas literaturas te los van a mostrar en porcentajes, pero ahorita lo estamos viendo en forma numérica. Entonces, estos 2 voltios es lo que está ingresando al sistema y está haciendo que el sistema, pongamos que es el motor, velocidad, pongamos. Entonces, el sistema de velocidad en la parte del motor o de cualquier sistema que trabaje como primer orden. Claro, que al motor tendrías que haber eliminado la parte de la corriente para que sea primer orden cuando estás analizando la velocidad, eso es verdad. Pero pongamos ya a este sistema de primer orden, al cual se le aplicaba una señal de entrada de 2 y lo estás evaluando en 3 segundos. Acá tienes esta señal del mismo sensor, en la cual tú sabes que el 63% corresponde a una constante de tiempo. Entonces vemos este 63% de 0,75, por lo cual nos va a dar esto de valor de acá. Trazamos una recta, la bajamos y vemos que la constante de tiempo equivale a 0,25 segundos. Entonces ya calculamos la constante de tiempo, pero esto es para un sistema de primer orden. Todavía estamos en la parte analógica. Entonces, nosotros sabemos que este va a ser el sistema de primer orden. Acá está una ganancia, acá está la constante de tiempo, acá está la constante de tiempo, al operador de Laplace más 1. Entonces, tiene esta forma. Ahora vamos a aplicar el teorema de valor final. El teorema de valor final, ya sabemos que tenemos que afectarle a esta señal de acá por el valor que lo vamos a multiplicar. ¿Cuánto está ingresando acá? Está ingresando 2 sobre S. ¿Por qué 2 sobre S? Porque el Laplace del 2, que el 2 corresponde a un escalón, va a ser igual a 2 sobre S. Entonces, a este de acá se le va a tener que multiplicar por 2 sobre S, para que eso sea la señal en la salida a la cual vamos a verificar a qué valor tiende. Porque nosotros hemos visto que va a tender a ¿cuánto? A 0,75 para la señal de 2 que le estás agregando o entregando. Entonces, se aplica el valor de teorema final y con eso obtienes esto. Este valor de teorema final también lo puedes aplicar para el sistema de segundo orden. Entonces, con eso, diríamos, allá, como yo ya sé que acá está la S, acá está la S, acá está la Fs, que vendría a ser este de acá, que es la función de transferencia de un sistema de primer orden, al cual se le va a multiplicar por la señal escalón, acá está 2 sobre S, multiplicado por la función de transferencia, porque yo necesito saber cuál es la respuesta en la salida, y a la cual estoy multiplicando por S para poder aplicar el teorema de valor final. ¿Y todo eso qué va a ser igual? A 0.75. Entonces, reemplazando, anulando esto,
Viendo que S tiende a 0, me va a quedar este término. Bueno, me va a quedar toda esta parte de acá igual a eso. Entonces, sabemos que S vale 0, por lo cual este tau por 0 solamente va a quedar el 1, el más 1. Entonces va a quedar 2 a tau entre 1 igual a 0,75. Con eso, tengo acá que ya tengo el tau. Lo hemos calculado arriba de la gráfica. Entonces, 2 por 0,25 por A igual a 0,75. Entonces, ¿cuánto vale la ganancia? La ganancia vale 0,75 entre esto de acá. ¿Y cuánto vale eso? Vale 1,5. Entonces, ya sé cuánto vale la A. Pero ahora, la ganancia. ¿Cuánto vale la ganancia? Vamos arriba. La ganancia es todo esto de acá. A por tau. Entonces, acá está la ganancia, acá está A y acá está tau. ¿Y a cuánto equivale eso? Equivale a 0,375. Entonces, la función de transferencia, ¿cuánto va a valer? 0,375 entre 0,25, que es el tau, este más 1. Y esa vendría a ser su función de transferencia, y con esta función de transferencia, ¿la has hallado de dónde? La has hallado de esta curva. Si te lo dan todos los datos, no, mejor dicho, si tú consigues todos los datos y lo pones en MATLAB, tú lo transformas esto en código y te debería dar lo mismo. Entonces ya tienes la otra manera. Y además, si estuviera retrasado, pongamos que empezó acá empezó 2 segundos atrasado, entonces acá lo multiplicas por E elevado a la parte de retraso, en el tiempo, claro, y en segundos porque es sistema internacional. Esa parte se va a ver con mayor detalle ya en la parte digital. Ya, entonces les voy a cargar también este archivo, pero vienen más cosas, las pueden usar. Y bueno, acá estaría la demostración, verificación, eso ya no tiene mucho sentido. Y acá vemos que está en el tiempo. Lo que nos interesa a nosotros es identificar. Entonces ya hemos logrado la identificación de los datos con la información que hemos tenido al inicio, hemos obtenido esta función de transferencia. Entonces ya hemos obtenido la función de transferencia tanto de un sistema de segundo orden y tanto del sistema de primer orden. ¿Ya está? Ya no hay ningún inconveniente. A ver, una acotación más. Ya, sigamos. Entonces, ya vamos a pasar a la parte de identificación de sistemas, pero ya en la parte digital. Con lo cual, sigamos. Ustedes ya han visto dos ejercicios, mejor dicho, hemos ido de frente a los ejercicios. La parte de acá ya es teórica, pero también vienen sus ejercicios y vienen sus simulaciones. Ahora, sigamos. Entonces, acá te está indicando, un ratito, se ha vuelto lento. Acá te está indicando que se le está aplicando una señal de entrada. Bueno, antes de que entre esto, de nuevo voy a hacer la aclaración. La identificación normalmente se utiliza para cuando no vas a obtener un resultado muy fiable con la parte del modelado. Pero, un ratito, pero el detalle es que el modelado se puede dejar de lado cuando trabajas con sistemas difusos. Lo que nos va a servir
realmente esta parte de identificación es solamente para poder calcular nuestro controlador y saber si va a trabajar bien en la planta. Me vuelvo a repetir. Lo que nos va a servir para identificar al sistema, su aplicación, en otras palabras, de lo que estamos haciendo de identificación, es solamente para hallar el controlador, para nada más. En la parte de hacer modelo, uno puede decir, no, pero si yo lo tengo el sensor, lo tengo una mejor medida y estoy obteniendo lo que está sucediendo. Sí, es verdad, pero en la parte de modelado, tú sabes lo que está sucediendo en cada etapa y por lo cual el modelado debe complementarse con la identificación. Es decir, la mayoría, o mejor dicho, el problema es que cuando uno aprende a usar la identificación, porque ustedes ya tienen un código, ya tienen, bueno, ya van a tener más códigos, ya tienen un código en analógico y un ejercicio en analógico, y ahorita bueno, mañana van a tener más códigos en la parte digital, te van a decir, no, todo lo hago por identificación. Identificación ya no necesito ver las leyes físicas porque al final toda la información yo la capturo del sensor, con eso hago mi modelado, ya tengo la ecuación, la ejecuto, tengo el código, ejecuto y ya está. No necesito más. Se puede llegar a pensar eso. Pero el problema es que tú necesitas saber cómo se comporta internamente el sistema. Por lo cual es necesario que conozcas las leyes físicas que gobiernan al sistema, en el cual la identificación es como una ayuda para que puedas diseñar tu controlador de una manera más viable o más robusta o con mejor acercamiento. Sigamos. Entonces, acá lo que se está haciendo es que se le está aplicando una señal de entrada al sistema, pero en realidad, ahí está. Entonces, en realidad, lo que se le está haciendo es darle una pequeña perturbación al sistema para ver cómo reacciona en la salida y eso capturarlo. Ahora, esto tienes que tener presente que lo estás identificando es cuando la planta no está trabajando en línea. Porque cuando lo haces, que hacer la identificación cuando la planta está trabajando, la puedes alterar a la planta. Si utilizas los métodos de aplicarle una señal impulso o aplicarle una señal ruido. Más adelante, en la parte de métodos recurrentes, ahí también se hace la identificación con respecto a un sistema de enlazo cerrado en la cual se le introduce ruido. Sí funciona, pero ten presente que eso también altera al sistema. ¿Que hay una forma de solucionarlo? Sí. Ya eso lo veremos el día de mañana. Entonces, sigamos. Esta señal que se le está agregando a la entrada va a entrar acá al proceso y voy a obtener acá la salida. Yo lo voy a poder evaluar en bode o lo voy a poder evaluar en el tiempo. Con los dos voy a obtener resultados del modelo. Entonces, la ventaja de bode es que voy a obtener la información del retraso porque eso se va a visualizar en la gráfica de fase. Sigamos. Ahora, bueno, eso sería importante, eso estaría bien. Y otra parte, ya. Acá sabemos que eso se refiere a la función de transferencia. Acá lo estamos viendo en el tiempo. Y acá también lo estamos viendo en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que acá se le está aplicando una señal impulso y acá una señal escalón. Por eso lo pone este valor. Como habíamos visto, a la función de transferencia se le tiene que aplicar, se le tiene que multiplicar por la señal de entrada. En este caso se le está multiplicando por 1 sobre s porque la señal de entrada es un escalón. Pero si fuera un impulso, se le multiplica por 1.
Ya, sigamos. Entonces, los ejercicios que hemos visto y que ya hemos resuelto ac- entonces, acá es otra metodología, pero que se va a llegar a los mismos resultados. Por lo cual, tú puedes elegir. Ahora, esto es como una receta. Tú sigues la secuencia de pasos y ya está. No necesitas más. Entonces, nosotros ya habíamos definido que se va a estabilizar, que una constante de tiempo equivale al 63% del valor al cual se va a estabilizar, porque esto solamente funciona si se estabiliza, si no, no. ¿Y quién se debe estabilizar? La señal de salida. Y acá esta vendría a ser la señal de entrada. ¿Ya? Entonces, con eso, ya pasamos a la parte de acá. Es seguir la receta. Sabemos que esa es la función de transferencia. Acá está la ganancia. Nosotros anteriormente habíamos considerado una A por el alfa, pero acá la otra literatura lo quiere poner de esa manera. Cada literatura tiene su forma de interpretar, pero todos tienen que llegar al mismo resultado. Entonces, como ya tenemos esto, nosotros sabemos que aplicando la transformada inversa de Laplace, obtenemos este resultado. Ya eso se ha visto desde control 1. Por lo cual, si nosotros evaluamos a este término de acá en un tiempo suficientemente largo, vamos a ver que este término de acá, porque esta t va a pasar a un valor infinito, pongamos, a un valor muy alto. Entonces, este término de acá va a tender a cero. Entonces, como va a tender a cero, el valor final va a dar la ganancia. Ya hasta ahí todo ok, pero tengamos presente que acá solamente se le está considerando a la función de transferencia de acá, al cual está siendo afectada por una señal escalón unitario. Ustedes vieron en el ejercicio anterior que no necesariamente se le va a aplicar un voltio, puede aplicársele dos. Pero acá, recordando de control 1, se le está considerando como unitario. Pero ahorita se va a arreglar eso. Y se va a arreglar en la parte de acá, por este término que le está agregando. Pero ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, ya sabemos que la ganancia se va a obtener cuando ya se estabiliza el sistema. Pero esto está evaluándose en el tiempo. Ahora, sabemos que el valor en una constante de tiempo va a equivaler a 63%. Entonces, el valor de la curva en una constante de tiempo que equivale al 63% va a valer esto, tal como lo vimos en el ejercicio que hemos resuelto. Por lo cual, acá realiza otra definición donde indica que la ganancia vendría a ser igual a la variación en la salida entre la variación de la entrada. ¿Para qué hace eso? Porque necesito saber que intervenga la entrada. Todo la parte inicial, que es la parte de acá, lo hemos estado considerando como si fuera un escalón unitario. Pero hemos visto en el ejercicio que se ha resuelto que puede ser un valor de 2. Entonces, esta definición de K vendría a ser variación de Y entre variación de U. Variación de Y, ya sabemos que es en el Y lo suficientemente largo menos el valor inicial. Normalmente este valor inicial vale 0, porque empieza todo de 0. Pero no siempre, porque a veces empieza de una temperatura de 100 y ya no va a ser 0. Pero normalmente esto empieza en 0. ¿Ya? Teniendo eso presente,
reescribimos la ecuación de esta manera. Ahora, si la queremos ver de una manera más amigable, este y, perdón, este valor de acá se está refiriendo al valor inicial. Normalmente este valor inicial, ¿cuánto vale? 0. Entonces quedaría este yt. Ahora, este k por esto de acá, esta parte, o esta parte de acá, estas dos, ¿en dónde la hemos visto? Acá. Acá está, mira. Pero a este de acá no le estamos afectando por la señal de entrada. Estamos considerando que la señal de entrada vale 1, pero no necesariamente vale 1. Yo quiero que valga 0.5. Entonces lo vamos a indicar en manera simbólica variación de U. Es por eso que aparece acá esta variación de U. Ya se sabe que esta variación de U, esta variación de U vendría a ser U menos U rayita, donde este U rayita le corresponde a este Y rayita, y normalmente esos dos son 0, normalmente. Más adelante en la parte de temperatura vamos a ver que no es así. Entonces, la variación de Y en realidad va a ser igual a K, variación de U, por 1 menos E menos tiempo entre la constante de tiempo. Y esto de acá, esta es la forma amigable, y acá está en la forma extendida, digamos. Entonces, nosotros decimos, allá tenemos ya la forma acá extendida. Pero esa forma extendida le voy a decir, mira, yo quiero saber cuánto vales en una constante de tiempo. Entonces este t lo pongo alfa, que eso corresponde a la constante de tiempo. Le resto el valor inicial, igual a k, que ya le hemos visto que es este valor, por la variación de u, que es el de acá, por 1 menos e a la menos 1. ¿Por qué e a la menos 1? Porque esta t ahora vale alfa. Entonces, va a quedar menos alfa entre alfa, va a quedar menos 1. Y vemos que esta parte de acá equivale al 63% de la ganancia por la señal de entrada. Y ya está. Terminó el cuento. Y vamos a ver un ejercicio. Entonces ven que es otra metodología. ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos. Revisen toda esta parte de acá. Ya mañana ya no, esto de dar tiempo, no puedo ya, si no, no voy a cumplir con lo del syllabus. Estamos un poquito atrasados, porque esto se debió ver en la semana 7. Pero siempre termino todo, no hay problema. Acá dice, se tiene el siguiente registro de datos de entrada y salida. Acá está los tiempos y acá están sus valores. Tiempos, valores. Tiempos, valores. Al final, lo que tú necesitas es capturar la información de un sensor y evaluarla en el tiempo. Y con eso, solucionado. Te sirve para verificar que tu controlador va a funcionar al momento que lo vas a colocar o implementar en el sistema al cual lo estás identificando. ¿Ya? Entonces, tenemos acá toda la data. Vemos que acá están siendo muestreadas intervalos de 0,5 segundos, perdón, 0,5 milisegundos. Ya hemos visto que la parte de temperatura, el muestreo es lento. Entonces, sigamos.
Dice, se tiene el siguiente registro de datos de entrada y salida de un sistema que se desea identificar. Habiendo usado una entrada con 0,5 voltios, 0,5 voltios de amplitud, proporcione el orden del modelo y los parámetros respectivos. Los datos son proporcionados por esta tabla. ¿Cómo vamos a saber el orden? Primero tenemos que graficar, porque como vimos en los dos primeros ejercicios, vimos que o podía ser una de segundo orden o podía ser una de primer orden. Entonces, acá está la gráfica. Esta gráfica va a primer orden. Entonces, si va a primer orden, aplico las ecuaciones que está acá. También lo puedo hacer de la manera que les mostré con valor final. También. Entonces, ya ustedes están libres. Hay diferentes literaturas que te van a mostrar diferentes maneras, pero cada uno va a llegar al mismo valor que la otra literatura, aunque sea por un camino diferente. Entonces, nosotros acá ya lo hemos graficado. Vamos a ampliar. Y nosotros sabemos, nos olvidamos de esta parte de acá para que no haya confusión. Nosotros hemos visto que la ganancia, ¿qué era? La ganancia es igual a la salida entre la señal de entrada. ¿Ya? Entonces, sabíamos que lo podíamos ver también como variación de Y entre variación de U. Ahora, también lo podemos ver de esta manera. Esto se vio en control 1. Pero lo tapamos momentáneamente porque les estoy mostrando diferentes alternativas. Pero también eso está bien. No es que esté mal, solamente lo estoy tapando para que sea tal como lo hemos desarrollado. Esto es válido, esto es de control 1. Ahora, ¿cuánto es la variación en Y? Vamos viendo pues, va de 0 hasta 2. Entonces, la variación en Y vale 12. Pero esa variación se hizo cuando se le aplicó una señal de entrada de ¿cuánto? De 0.5. Entonces ha ido de ¿dónde? De 0 a 0.5. ¿Cuánto va a valer la ganancia? 4. ¿Ya? Entonces ya tengo esta ganancia. Ahora, quiero tener la constante de tiempo. Yo sé que esta Y a una constante de tiempo equivale el 63% del valor estable. Entonces, el valor estable, ¿a qué va a ser igual? Acá va a ser igual a la ganancia multiplicada por la señal de entrada. Entonces, con eso, diríamos, allá, este 63% que está acá, esta K, que ya le hemos hallado acá, y esta U es el 0,5. Con eso, ¿cuánto voy a obtener? A ver, vamos multiplicando. A ver, este va a valer 4. Un ratito. Este va a valer. Un ratito, a veces se me... Este va a valer 4, este va a valer 0,5. Entonces, ¿cuánto vale esto? Vale 2. Entonces, esto va a valer 4, 6, 2, 1. Ya. Por lo cual, tenemos ya este valor. Vamos a buscarlo en la gráfica. ¿Dónde está ese 1.26? Más o menos estará por acá. Lo bajamos. Entonces, la constante de tiempo, ¿cuánto vale? 2 segundos. Entonces, hallamos la constante de tiempo. Hallamos la constante de tiempo, sí, la hallamos. 2 segundos. Perdón, 2 milisegundos. Tengo que ver las unidades, está en milisegundos. 2 milisegundos. Entonces, ya tengo la ganancia, tengo la constante de tiempo
Y como yo ya sé que es de primer orden, entonces este es su sistema, que ha sido encontrado usando los sensores. ¿Ya está? No has utilizado nada de leyes físicas, no. Lo único que has usado, esto, pero has trabajado con valores muestreados. Tú has trabajado en este, en este, en este, en este, en este, en este, y así sucesivamente. Pasábamos a otro ejercicio, el de segundo orden. Ya lo hemos visto también, pero no hay problema. Nosotros, el fruto amortiguado, lo representamos a través de esta función de transferencia. Ya lo hemos visto con el primer ejercicio en el cual nos interesaba encontrar la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento. Cuando esto de acá lo evaluamos en el tiempo, se supone que esto ha sido multiplicado por un escalón unitario y a esto le hemos aplicado la transformada inversa de Laplace, nos da esta evolución en el tiempo, en el cual está en función del coeficiente de amortiguamiento y frecuencia natural. Hasta ahí todo ok, pero esto se grafica, que vendría a dar esta curva. Acá ves que hay un máximo sobre impulso, ves que hay una tolerancia, ya sabes que esto es un estándar, tú lo puedes bajar al 0.0001%. Y ustedes ya deben haber visto en el código que yo no lo multiplico por 4, lo he multiplicado por 5.5, yo si quiero lo puedo multiplicar por 10, pero eso ¿en qué está, a qué está haciendo? Está haciendo disminuir este valor de acá. Entonces, ya sabes que todo esto lo puedes llevar a programa, a hacer la simulación. Y esta es la que se debe acercar a la información que obtienes del sensor. Y con eso hace la identificación, como hemos visto hace un rato. Las ecuaciones, acá están. Acá está la de máximo sobre impulso. ¿Para qué te sirve? Para hallar el coeficiente de amortiguamiento. Acá está la de tiempo pico. Acá está la de atenuación. Acá está la amortiguada. Acá está el tiempo de levante. Acá están los criterios estándares. Todos esos, ¿en dónde se vio? En control 1 y también en control 2. Al final, si tú ves que la curva tiene esta forma, la generada por tu sensor, entonces, de frente, aplicas este método. Ya no te complicas. Pero, de todas maneras, como ejercicio te voy a mostrar otra metodología, que es la de acá, que es similar. Con eso ya terminamos por hoy día. A ver, llegaremos al siguiente. Sí, ya, con eso hoy día, ya, porque ya mañana ya lo deben haber revisado ustedes. Y va a ser mucho más rápido ya. Entonces, pasamos al de acá. Por ejemplo, acá no están poniendo las unidades del sistema internacional. Se puede hacer, pero los está poniendo según sus unidades. Lo bueno de este ejercicio es que te tienes que poner a analizar el significado de radianes por segundo y el significado de hertz. Y si concuerda con las unidades que se está obteniendo acá en el ejercicio. Con lo cual, eso tienes que analizarlo. Ya. Por ejemplo, vamos a leer. Ya sabemos que este sistema, hacemos el diagrama de cuerpo libre. A ver, quiero ver cuántos estudiantes hay. Un ratito. A ver que esté hablando solito. Sí están, ¿verdad? ¿Sí están? No los escucho. Sí, profe, presente. Ya. Entonces, sigamos. Me queda 10%. Final de película. A ver. ¿Se puede aproximar a otros modelos? A ver, explícate. Ah, sí. Sí lo puedes aproximar, pero el detalle es que
¿Cuánta precisión quieres perder? Por ejemplo, uno de primer orden, puedes reemplazar a uno de segundo orden, sí, en el cual sea críticamente estable. Lo puedes hacer, pero la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás en perder de precisión? El mejor método para pregrado va a ser prácticamente el de mínimos cuadrados. Con eso vas a poder obtener todo. Pero la literatura te está mostrando que existen otros métodos. Y eso es lo que les estoy mencionando. A veces se puede, a ver, este método de primer orden para modelos no tan rápidos. Ah, ¿cómo te refieres a modelos no tan rápidos? Si tú vas a trabajar con altas frecuencias, ahí sí de frente, trabajarle con bode, para que veas la parte del desfasaje, cómo se va dando en función de la frecuencia a que se está elevando. Pero en este caso son sistemas lentos, por lo cual lo más conveniente es trabajarlo como primer orden o segundo orden. Pero si prima la frecuencia, no te queda otra que bode. Ya. ¿Alguna pregunta más? Bode vamos a hacer. Es que, mira, cuando veas bode, tú todos esos datos tú lo vas a obtener, pero todavía hay otro que te puede salvar. Método de mínimos cuadrados, ya está, con una gran cantidad de data y solucionado. Pero que apliques bode también está bien para que hagas la comparativa. Yo ahorita lo que estoy haciendo es mostrarle diferentes métodos, algunos son del año 50, pero se sigue usando. Ya ustedes en su tesis decidirán cuál se acomoda más al entorno al cual van a tener que desarrollar y solucionar. Solamente les estoy dando las herramientas. Ya ustedes las escogen. Entonces, con este ejercicio y terminamos. Acá tenemos este sistema mecánico con el que se muestra en esta figura. Además, presenta un sobreimpulso de 1 centímetro, es decir, el valor máximo al que va a llegar es a 1 centímetro, y eso se logra en 5 segundos. Entonces, está refiriendo que el tiempo pico es en 5 segundos y que su valor máximo es 1 centímetro. Entonces, se supone que esto de acá es la fuerza que se le está aplicando. Esa fuerza que se le está aplicando te está diciendo, mira, te voy a aplicar un montón de fuerza y vas a avanzar hasta 1 centímetro, pero eso que has avanzado en un centímetro lo vas a hacer en el tiempo de 5 segundos, que va a ser el máximo valor del tiempo pico. No vuelvo a repetir. Acá se está refiriendo al tiempo pico. Y acá se está refiriendo cuánto vale la magnitud o el valor que está sucediendo en ese tiempo pico, gracias a esta fuerza. Ya. Con eso, también te da la información que el valor final del desplazamiento de la masa es de 10 centímetros. Es decir, la fuerza que le estás aplicando va a llegar hasta 10 centímetros hacia adentro. Ya. Este sobrepaso, para que quede claro, este de acá te está indicando 5 segundos y tiene un sobrepaso de 1 centímetro.
Ya. Cuando la fuerza, dice, cuando la fuerza, y el valor final, entonces ponemos valor final, cuando ya se estableció, el valor final de desplazamiento de la masa es de 10 centímetros. 10 centímetros. Cuando la fuerza de entrada es de tipo escalón con una amplitud de 500 gramos. Entonces, esta fuerza de acá va a tener 500 gramos. En realidad tú lo puedes pasar todo al sistema internacional, pero el ejercicio ya lo deja así. Entonces te está diciendo que va a llegar en un valor final de 10 centímetros cuando se le aplica esta fuerza. Pero en el transcurso, en el tiempo de 5 segundos, va a haber una sobreelongación de 1 centímetro. Ahora, esa sobreelongación de 1 centímetro, ¿a qué te refieres? Es que ese 1 centímetro, ¿a qué vendría a ser igual? 10 más 1, igual a 11. 11 menos 10, ahí está tu sobreimpulso de 1 centímetro. Ya. Proporcione un modelo que represente este comportamiento y el valor de los parámetros físicos MKB. Mejor dicho, la masa, el resorte y el coeficiente viscoso B. Ya sabemos que esto en conjunto que representa todo el sistema. Hasta ahorita esto puede parecer abstracto. Ya la clase de mañana, hoy día no creo, les voy a mostrar que en realidad un sistema mecánico se representa de esta manera. Y les voy a mostrar un modelo físico que lo representa de esa manera, pero ahorita no me va a alcanzar tiempo. Ya, entonces, ya sabemos que esto lo obtenemos del diagrama de cuerpo libre, no hay ningún secreto. A esto le aplicamos Laplace, y al aplicar Laplace, ¿para qué hacemos? Para hallarlo como función de transferencia, y con eso hallamos esto. Ya eso ya lo hemos hecho desde control 1. Entonces, lo quiero llevar a la forma de frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento. Entonces, todo lo voy a dividir entre m, y va a quedar esto. Pero yo necesito que este término y este sean iguales. Entonces acá lo multiplico por acá y lo divido por acá para que no afecte. Y así va a quedar de la forma que nosotros conocemos: ganancia, frecuencia natural elevado al cuadrado, frecuencia natural elevado al cuadrado, y acá está el coeficiente de amortiguamiento, 2 veces el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural. Entonces, es lo que va a hacer. Con lo cual, este de acá me está indicando el valor final. Yo ya sé cuánto es el valor final, es 10. Porque eso es lo que me está diciendo, valor final 10. Pero para eso, yo necesito saber cuánto es la señal de entrada a la cual se le está aplicando. La señal de entrada que se le está aplicando, ¿cuánto es? 500 gramos. Entonces, va a ser 500 sobre S. Acá está 500 sobre S porque está en la plaza. Pero ¿a quién se le está aplicando? Se le está aplicando al sistema. ¿Pero quién es el sistema? El sistema es este, que está en función de transferencia, por lo cual eso es lo que está apareciendo acá. 1 entre esto de acá. Pero acá ves que aparece un S. Es que necesitas hallarlo en su valor final, evaluando el S en 0. Entonces, este S con este S se anulan, y como S está todo 0, 0, 0, esto se va, y va a quedar 500 entre K. Pero sabemos que eso vale 10 porque en la data sabemos que llega hasta 10 centímetros, y ahí llegó gracias a la fuerza que se le está aplicando. ¿Ya? Entonces, con eso ya tendríamos cuánto vale K. Ya hallamos K gracias a esta parte de acá. Entonces, K vale a esto, gramos por centímetro. Analicen lo de las unidades. Ahora, debido a que el sobrepaso es igual a 0,1, a ver, borramos esto. Ya. Hemos visto que vale 1.
En este caso, el sobrepaso, ¿cuánto era? 11 menos 10 entre 10. Este 11, 1 entre 10, 0,1. Ahora, este 11, ¿de dónde se obtuvo? Te dijo 1 centímetro. Entonces, se ha pasado 1 centímetro de donde tenía que llegar. ¿A dónde llegó? A 10. Pero se pasó 1 centímetro, entonces llegó a 11. Entonces llegó a 11, porque tenía que llegar a 10, se pasó 1 centímetro, entonces el valor máximo menos lo que se estabiliza, entre lo que se estabiliza, va a dar 1 sobre 10, que equivale a 0,1. Entonces, ese 0,1 corresponde al máximo sobre impulso. Y ya sabes que con el máximo sobre impulso, cuando lo hallas, ¿qué estás hallando? El coeficiente de amortiguamiento. Revisan las fórmulas, porque eso ya les he mostrado. Acá está. Si tú ya tienes el máximo sobre, si tú ya tienes acá el máximo sobre impulso, entonces ya tienes el coeficiente de amortiguamiento. Por lo cual, acá tuviste ya el coeficiente de amortiguamiento. Ahora, también te da como dato que ese sobreimpulso sucede en un tiempo pico de 5 segundos. Entonces, si ya tenemos el tiempo pico, sabemos que con esta fórmula de acá, que es la de frecuencia amortiguada, va a ser pi entre tiempo pico. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Bueno, a ver, un ratito. ¿Dónde está ese valor? Ya hemos hallado el coeficiente de amortiguamiento, que acá está. Ahora, esta frecuencia de acá. Tenemos, aquí tenemos el tiempo pico, pues. Ya. Tenemos este pi. ¿El tiempo pico cuánto vale? Vale 5. Ya eso nos ha dado acá, que corresponde a este tiempo de acá. Entonces, con eso, dividimos y nos da 0,62. Y eso va a ser igual a la frecuencia amortiguada. Pero la frecuencia amortiguada, ¿qué va a ser igual? A la frecuencia natural por raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Pero ya tenemos coeficiente de amortiguamiento. Con eso, como ya tenemos el coeficiente de amortiguamiento y ya tenemos este valor de acá, con eso puedo hallar la frecuencia natural. Y con eso hallo la frecuencia natural. Entonces, ya tengo la frecuencia natural. Recordamos esto, que esta es la forma en la que la hemos escrito. Entonces, reemplazamos. Ya tenemos la frecuencia natural, está elevado al cuadrado, sabemos que esta es la ganancia. Ahora, ¿esto de dónde se obtuvo? Se obtuvo de acá. Acá está, mira. Acá está multiplicado por la ganancia. Entonces, con eso, acá tú estás reemplazando, ya tienes la frecuencia natural elevado al cuadrado, acá está, 1 sobre k, acá está, porque ya sabes que el k vale 50, 1 entre 50 vale esto. Quiero ver si el k vale 50. K vale 50. Y la S, acá está el 2, acá está el 2, coeficiente de amortiguamiento, acá está, frecuencia natural, acá está, frecuencia natural al cuadrado, acá está. Y con eso obtienes este valor que vendría a ser la función de transferencia con lo que has obtenido con estos datos. Pero te piden adicional hallar cuánto vale cada uno de los términos. Ya has hallado K. Entonces lo que se tiene que hacer, ¿qué es? Igualar. K ya lo tienes. ¿Cuál faltaría? Faltaría hallar, a ver, ¿cuál te faltaría hallar? Te faltaría hallar la M y te faltaría hallar la B. Entonces, la K ya la tienes, chévere. Esta de acá, esta parte que estoy sombreando K entre M, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a frecuencia natural elevado al cuadrado, en otras palabras. Esta frecuencia natural elevado al cuadrado la vamos a igualar a este término de acá. La frecuencia natural al cuadrado la vamos a igualar a eso. Entonces, como ya tengo K y ya tengo la frecuencia natural elevada al cuadrado, ¿qué obtendría? La masa.
Y con eso, acá me da la masa. Ahora, faltaría el otro término. Faltaría el de la parte de la B. Tengo ahora este término de acá, pero este B entre M, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a este 2 por coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural. ¿Tienes frecuencia natural y coeficiente de amortiguamiento? Sí. Entonces, todo este término de acá debe ser igual a este término de rectángulo que está acá. Entonces, la M ya la hemos hallado. Con eso obtendríamos la B. Y es lo que se está obteniendo acá. Y con eso obtuve ya la M, la B y la K. Y este vendría a ser la función de transferencia. Ya está. Analicen las unidades y me cuentan qué opinan de las unidades. Entonces, ya esto ya lo vemos mañana ya. Con eso hemos avanzado un montón. Mañana sí ya terminamos toda esta parte, ya que la semana que viene ya corresponde todo espacio de estados. ¿Alguna pregunta? Si no, ya los veo mañana. Ya. Entonces, hasta luego, cuídense. Ya, luego, gracias. Entonces, cuídense todos.